El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Un caso de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico que altera la forma en que las personas que sufren, que padecen este trastorno, piensan, sienten, perciben el mundo que les rodea. Quienes lo padecen pueden perder contacto con la realidad y comenzar a fantasear y pensar equivocadamente que todos los que le rodean están contra sí, o que hay un peligro que en realidad no existe, o una condición o situación que no es real. Estas dificultades severas en una persona, cuando ya son crónicas, hacen que la persona tenga que ser tratada médicamente, porque puede constituirse en un peligro. En la Biblia vemos un caso que podemos identificar como un esquizofrénico. Nos dice la Biblia que Saúl era un rey de Israel que estaba obsesionado con destruir a quien consideraba su enemigo, el futuro rey David. Dice el texto bíblico que un espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. Y cuando Saúl era influido por ese espíritu malo, él comenzaba a alzar la voz, mal hablaba y lanzaba amenazas de muerte a quienes le rodeaban. Es evidente que si comparamos el caso bíblico con lo que describe la esquizofrenia que es, entonces estábamos frente a un caso bíblico de un hombre que estaba padeciendo este trastorno de su personalidad. Es un caso bastante triste, muy doloroso, porque Saúl terminó quitándose la vida. Pero había un alivio para la vida de Saúl. ¿Cuál era ese alivio? Precisamente David, el pastor David. Observe usted que tenemos allí en el libro primero de Samuel la narrativa todo en el capítulo 16. Obsérvelo. Dice la Biblia que David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En otras palabras, tenemos a un salmista, a un adorador del Señor, el que hizo los cielos y la tierra, que cuando canta acompañado de un instrumento pequeño, manual, un arpa, una lira, él cantaba y en el momento el espíritu malo, confeso aquí por el mismo autor bíblico, se iba, y entonces Saúl podía obtener reposo, calma del tormento que ese espíritu inmundo le provocaba. Entonces tenemos aquí un caso de esquizofrenia, un caso que nos ilustra que aunque en ese tiempo no existía la psiquiatría moderna que conocemos hoy y que ha avanzado tanto, este mal siempre ha existido y se ha manifestado en ciertos individuos. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Es un trastorno mental muy grave que padecen las personas y que las aísla de la realidad. ¿Qué hacemos nosotros frente a esta situación, ya que es una realidad que va en aumento? O tal vez porque la población ha aumentado, o tal vez porque hay una influencia, un agente externo que está influenciando a la sociedad a una especie de abismo de enfermedades mentales en las que los trastornos de la personalidad están a la orden del día. Miremos entonces que según la palabra de Dios, podemos hablar de que la esquizofrenia es una influencia demoníaca, o también podemos entenderla como una posesión demoníaca. Hay diferencia entre lo uno y lo otro. Una influencia es cuando la persona está siendo influenciada
puede ser a través del oído, por un espíritu inmundo, un espíritu de las tinieblas que está tratando de que él o ella sea trastornada y trastorne a todos los demás. No va a ser consciente de que sus acciones están fuera de lugar, porque está bajo la influencia de un espíritu inmundo. Hasta que, como el rey Saúl, encuentre una persona llena de Dios que le ayude a sentir alivio de ese tormento. Si es posesión, podemos pensar en el endemoniado de Gadara, al cual le salió el encuentro el Señor, y en ese momento en que el Señor se da cuenta que ese hombre venía con semejante furia, podemos imaginarlo así, el Señor reprende al demonio y el demonio sale. Básicamente miles, tal vez millones de espíritus inmundos poseían el cuerpo de ese pobre hombre. El hombre fue libre. Y esa conducta de violencia, de agresividad que tenía ese hombre, se acabó mientras, en el momento en que él fue libre, gracias a que el Señor Jesucristo le dio la paz. Entonces, sin nosotros pelear con la psiquiatría y con los modernos tratamientos para estas personas, podemos aceptar el hecho de que la esquizofrenia es producto de influencias espirituales de maldad que tratan de enloquecer, dañar, destruir la mente de una persona. Además de esto, no podemos descartar el hecho de que hay una perspectiva cristiana, teológica, en la que muchos profesionales han llegado a la conclusión de que este mal mental no solamente es producto del pecado o de espíritus inmundos, sino de una condición médica mental que requiere apoyo profesional, requiere de oración, acompañamiento de la comunidad y en muchos casos bastante paciencia, misericordia. No siempre va a tratarse de posesión demoníaca, de influencias demoníacas. Pueden ser deficiencia mental, puede ser una situación que mantiene a la persona en ese sufrimiento mental y a quienes le rodean, pero hay tratamientos profesionales que pueden ayudar a que la persona mitigue ese sufrimiento y comience a reposar un poquito más. Pensemos, por ejemplo, en las palabras del salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo esto refiriéndose, teniendo en cuenta que la retórica del Salmo 23 está refiriéndose a la palabra de Dios, la Biblia, que contiene salmos, cantos, que pueden llevar el alma atormentada de una persona a un estado de paz y de reposo mental. Siempre teniendo en cuenta que Dios tiene la última palabra. Habrá casos difíciles de determinar, pero siempre habrá paz en la palabra de Dios. Siempre habrá una respuesta en la palabra de Dios. Un caso de esquizofrenia. Esto es palabras de vida eterna. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.